Muy bien, entonces la alimentación del circuito parte de una fuente de 36 volts eficaces. Esos 36 volts eficaces de corriente alterna, ¿verdad?, pasan a través de un puente de diodos, de tal manera que en estos puntos de aquí y acá ya tenemos un voltaje rectificado, un voltaje de corriente continua, así se le llama, ¿verdad? Hay diferencia entre lo que es un voltaje de corriente continua y un voltaje de corriente directa. Directa es cuando tenemos prácticamente un voltaje en una línea recta, ¿verdad?, horizontal, como sería el caso de una batería. Pero aquí se aprovecha también esta situación porque hay unos momentos en que el voltaje de corriente continua llega a cero. Y esto nos va a servir para algo muy importante, que es la sincronía del circuito. Bueno, nosotros vimos anteriormente, cuando estábamos analizando el circuito de disparo con UJT, que el UJT también requería de un oscilador de voltaje, ¿sí recuerdan? Bueno, ese oscilador de voltaje tenía que tener referencia con el cruce por cero del voltaje de entrada, aquí. Y eso se lo suministraba precisamente el diodo Zener, porque nada más regulaban el semiciclo positivo y luego dejaba de conducir y volvía a empezar. Pues aquí también, ¿verdad?, este cruce por cero nos va a servir como referencia, porque a partir de este momento, cuando el voltaje llegue a cero, nos va a servir para poder resetear el 555. Nosotros veíamos aquí, ¿verdad?, que el 555 en el pin número 4 tiene una entrada de reset, y les comentaba que esto hace que el 555 vuelva a iniciar el conteo, vuelve a iniciar desde cuando, como si encendieran en ese momento, ¿verdad?, la alimentación del oscilador, que la salida principal se va en alto y la complementaria se va abajo y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, para eso nos va a servir esto. Aquí hay una resistencia limitadora, que hay otra resistencia, ¿verdad?, para generar un divisor de tensión. Y aquí tenemos precisamente este voltaje que es continuo, ¿verdad? Llega aquí precisamente a la terminal 4 para hacer el reset. Cada vez, ¿verdad?, que este voltaje llega aquí, tiene 0 volts, 0 volts, 0 volts, y hace que el 555 vuelva a iniciar el conteo, vuelva a iniciar el ciclo. Bueno, posteriormente a eso tenemos por acá, ¿verdad?, un diodo para separar esta parte de esto, y acá pues ya tenemos la regulación de voltaje. El diodo Zener fija el voltaje en el oscilador a 12 volts, además tiene un capacitor de 47 microfaradios para tratar de convertir este voltaje de corriente continua ya en un voltaje más de corriente directa, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos, ya tenemos ahorita el voltaje para la alimentación del oscilador, y también estamos tomando en cuenta esta conexión que se tiene para resetear el 555. Bueno, ahora bien, nosotros vimos en la clase pasada que el 555, para que trabaje como oscilador, debería de quedar conectado en esta forma, mediante dos resistencias RA, RB y un capacitor, que forman una red capacitiva, una red de RC. El capacitor que se conecta al pin 5, ¿verdad?, simplemente sirve para estabilizar el circuito. De él no depende, ¿verdad?, la anchura del pulso, el tiempo que va a permanecer en alto o en bajo, los pulsos que vamos a obtener en la salida 3. Entonces vean la situación que tenemos nosotros comparando esta conexión con lo que tenemos acá en el circuito de disparo. Nos vamos a dar cuenta que una de estas resistencias, la resistencia RA, se dividió en dos para dejar una resistencia fija y una variable, como ya lo hemos visto en otros circuitos de disparo, para poder controlar el ancho de pulso. Si se dan cuenta aquí, ¿verdad?, están ahora estas dos resistencias, que serían la resistencia RA, esta sería la RB, y este sería el capacitor. Este que está en el pin 5, vuelvo a repetir, este no forma parte de esta situación. Entonces la resistencia RA quedó dividida en la resistencia R1 y el potenciómetro, para que de esta manera nosotros podamos
controlar la carga del capacitor y de esta manera podamos también nosotros controlar el ancho del pulso que vamos a obtener a la salida del 555. Vean por favor esto, pueden observar, no sé si vieron ahí que entre el pin 2 y 6 es el voltaje, ¿verdad?, de entrada que emana, que sale de del capacitor, que nos sirve precisamente como voltaje de comparación. ¿Se acuerdan? Este voltaje que llega al pin 2 y al pin 6 es el voltaje que nos va a servir para comparar los voltajes ya de referencia que tenemos de 1/3 en el comparador de inicio y 2/3 en el comparador de reinicio. Bueno, entonces ahí tenemos, es exactamente lo mismo con esta modificación que tenemos acá. Pero hay un detalle que nosotros debemos de estar conscientes de esto. Por eso analizamos, ¿verdad?, anteriormente el 555 y me voy a regresar desde cuando le echamos, ¿verdad?, cuando conectamos la fuente al 555. Partimos de aquí, ¿verdad?, que cuando conectamos la fuente, cuando alimentamos el 555, inmediatamente estas resistencias hicieron, ¿verdad?, un divisor de voltaje y metieron un voltaje de referencia de 4 y de 8, ¿verdad? Sucede que el voltaje de 12 volts es el mismo que tenemos allá en el circuito de disparo, por eso estoy tomando en cuenta estos valores. Pero para cuando echamos a andar inicialmente el 555, el capacitor está descargado. Y si está descargado, el voltaje entre sus placas va a ser de 0. Y si el voltaje en el capacitor es 0, aquí va a haber 0, aquí va a haber 0. Esto hace, ¿verdad?, que en el comparador de inicio provoque una salida de un 1 lógico y en el comparador de reinicio un 0. De tal manera que tenemos esta combinación 0 en R, 1 en S, y hace que la salida, ¿verdad?, principal se vaya a estado alto. O sea, inicialmente el 555, cuando lo alimentamos, inmediatamente produce un pulso de salida. Entonces, si yo utilizara esto para activar a un SCR, el SCR inmediatamente se activaría y no tendríamos control del ángulo de disparo, porque nosotros, recuerden, hemos siempre diseñado los circuitos de disparo, hemos visto, que así se comportan, ¿verdad? Se les da un retardo a partir del cruce por cero hasta los grados donde ya queremos que empiece a funcionar. De cierta forma, ¿verdad?, hemos calculado los parámetros de la resistencia de la red RC para que el ángulo de disparo esté de 20 a 160, en fin. Pero siempre hay un retardo, no empieza inmediatamente, porque entonces no íbamos a tener control de del voltaje de salida. Del voltaje de salida en la carga. Entonces, ¿qué hacemos? Este pulso no se lo puedo meter directamente a la compuerta del SCR. Lo que tengo que hacer es invertir el funcionamiento de esto. Pueden ver que aquí, ¿verdad?, volviendo a recordar esto, cuando el voltaje del capacitor alcanzaba los 4, se hacía 0 y 0 y no había cambio. La salida 3 se mantenía en alto. Solamente, fíjense bien, la salida principal se iba a la parte de un 0 lógico, o sea, bajo, a un estado bajo, cuando el voltaje alcanzaba los 8 volts, porque el comparador de reinicio mandaba un 1 en R, y eso hacía entonces que esta señal bajara y esta subiera. Y aquí es precisamente donde vamos a disparar nosotros el SCR, cuando la salida principal decaiga, no cuando inicie inicialmente, sino cuando caiga. Es decir, nosotros vamos a controlar el tiempo de encendido. Acá, el tiempo de encendido va a ser, como quien dice, el ángulo de retardo o el ángulo de disparo que vamos a tener en este circuito. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo la inversión de esto? Pues nosotros tenemos aquí que la salida número 3 se está aplicando a la base de un transistor Q1. El transistor Q1 toma voltaje de aquí, ¿verdad? Fíjense bien, toma voltaje de aquí, de los 8 volts, pero también le manda voltaje a la terminal 3. Hay un divisor de voltaje debido a las resistencias R7 y R6. Y acá, ¿verdad?, el
En el colector del transistor Q1 tenemos una resistencia R8 que viene de los 8 volts y de aquí mismo toma voltaje para alimentar a la compuerta del SCR mediante una resistencia de 1 kilo ohms. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, nosotros ya vimos en el 555, cuando, ¿se acuerdan esto que vimos? Cuando la entrada principal llegó a un estado bajo, la salida complementaria, perdón, cuando la salida principal bajó, la salida complementaria se fue a un estado lógico alto, y decíamos que en ese momento este transistor que estaba trabajando como interruptor se iba a comportar como un interruptor cerrado, para que de esta manera creara una trayectoria hacia la tierra, ¿verdad? Hacia la terminal de tierra, para que el capacitor se descargara a través de RB. Bueno, aquí va a ser algo semejante. El transistor también va a estar operando como interruptor, ¿ok? Como interruptor. Vamos a ver aquí, miren, aquí dice algo importante. Funcionamiento: se parte de una fuente DCA, la cual al pasar a través del puente de diodos es rectificada. Eso ya se los expliqué. Posteriormente este voltaje se fija a 12 volts por medio de la resistencia de 1.2 volts y el diodo C, se refiere a esto y a esto. Y el capacitor, ¿verdad?, de 47 microfaradios para alimentar el oscilador del 555. El 555 opera en modo estable, como oscilador estable. Sin embargo, es necesario invertir la salida. Ahorita se los acabo de explicar, para producir el tiempo de retardo, el ángulo de disparo, ya que al iniciar la carga del capacitor C1, la salida del 555, la salida principal que tenemos en el pin 3, es alta, y si se conecta directamente a la compuerta del SCR, inmediatamente comenzaría a conducir, como se aprecia en la siguiente figura. Esta sería, ¿verdad?, la salida del pin, y nosotros no queremos aplicarle este voltaje inmediatamente al SCR. Se dan cuenta que esto no está conectado directamente acá, porque si no, entonces encendería. Lo que vamos a hacer nosotros es que cuando termine el pulso alto, en ese momento se dispare el SCR. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer de esta manera. Aquí está, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, lo tengo acá de una forma un poquito ya más clara. Vean aquí, por favor, es una parte del circuito de salida. Dice: por tanto se debe de invertir este proceso, es decir, el tiempo que permanece la salida en alto hasta que el capacitor se carga a 2/3. Ya nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Porque cuando el capacitor habla de la red RC del oscilador, ¿verdad?, habla de acá. Cuando el voltaje del capacitor llega a 2/3 del voltaje de la fuente, en ese momento el comparador de reinicio cambia y la salida principal baja, ¿verdad? Y eso hace entonces que la salida complementaria se vaya a 0. Pero antes, ¿verdad?, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa cuando mientras la salida principal, lo que tenemos en el pin 3, esté en estado alto? ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a haber un voltaje suficiente para poder hacer que este transistor Q1 se vaya a saturación, es decir, se comporte como un interruptor cerrado. Vean qué pasa si este transistor se comporta como un interruptor cerrado. Me podrían decir qué va a pasar. El voltaje que va a haber aquí es o sea, este voltaje de aquí, este punto va a tomar el voltaje de tierra de 0 volts, entonces no va a haber un voltaje suficiente como para encender a la compuerta del SCR. ¿Sí me entienden? O sea, el hecho de que aquí ponga yo un cortocircuito prácticamente, que es como se comporta el transistor en saturación, pues hace que el voltaje sea pequeño, muy bajo, de 0.1 volts, y esto no es suficiente para disparar la compuerta, hacer el disparo en la compuerta del SCR. Pero acuérdense que esto va a suceder mientras la salida principal esté en alta. ¿Qué pasa cuando la salida principal baja? Que es precisamente cuando queremos que se haga el disparo del SCR. Cuando la salida aquí, ¿verdad?, es de 0 volts, fíjense qué pasa. Ahora este voltaje no es suficiente para activar a la base del transistor. El transistor Q1 se comporta como un circuito abierto, y el voltaje que hay aquí pues depende del divisor de tensión que hay acá.
Si se dan cuenta, tengo 1.8 y acá tengo 1 kilo, más o menos son como 4 volts los que le van a llegar acá, y es suficiente para disparar al SCR. No nos dicen qué SCR es, pero la mayoría de los SCRs, acuérdense, de acuerdo a las hojas de datos que vimos por ahí, siempre utilizan un voltaje de 1.5 volts, excepto los de mucha potencia, ¿verdad? Que ya requieren 2.5 volts, 3 volts, pero 4 volts lo va a disparar de volada, no va a haber ningún problema. No sé si quede claro ahorita el análisis que hicimos. Entonces acuérdense, inmediatamente cuando se pone a andar el circuito de disparo, inmediatamente la salida 3 se va a un estado alto. Esto hace que el transistor Q1 se comporte como un interruptor cerrado. El voltaje que va a haber de aquí en este punto va a ser prácticamente el voltaje de tierra, y no va a haber voltaje suficiente para encender al SCR. ¿Se acuerdan que estamos tratando de invertir esto? Pero ¿qué pasa cuando la salida del 555 baja? Ahí es cuando queremos que nosotros que se haga el disparo. Cuando la salida del 555 baja, aquí hay un 0 volts, y al haber 0 volts se comporta como un interruptor abierto, de tal manera que el voltaje que va a haber en este punto va a depender del divisor de voltaje debido a estas dos resistencias. Aquí lo pueden sacar, ¿verdad? Serían 12 volts por 1 entre 2.8, serían un poquito más de 4 volts. Y ya con esto, pues aquí lo va a disparar. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué va a pasar si nosotros ajustamos más con un valor mayor el potenciómetro acá de 50 kilos? Pues lo que va a pasar es que va a tardar más tiempo en cargarse el capacitor, y el pulso alto, ¿verdad? El que está saliendo por la salida principal va a demorar más, y por tanto el disparo se va a hacer más retardado. Si nosotros ajustamos el potenciómetro a un valor mínimo, la carga del capacitor se va a hacer rápida, y eso va a hacer entonces que el ángulo de disparo también sea menor. No sé si hay alguna pregunta. Aquí tenemos, dice, ¿verdad?, lo que les estoy comentando. El tiempo de retardo THI para el circuito de disparo depende del ajuste del potenciómetro y se determina mediante la siguiente ecuación. O sea, el valor del ángulo de disparo, el tiempo de retardo, ¿verdad?, va a depender de esto, de la red de RC, que ahora incluye al potenciómetro, a la resistencia R1, R2 y C1, multiplicado por 0.7. Se refiere a esto, a esta red de RC. Recuerdan que nosotros teníamos una ecuación para esto, pero esta ecuación para el tiempo alto de aquí del oscilador contemplaba a RA y a RB, porque eran las únicas resistencias que había acá. Pero ahora en el circuito de disparo, pues hay 3 resistencias en serie con la capacitancia, y esas 3 resistencias hay que considerarlas para obtener el tiempo de retardo aquí en el circuito de disparo. Dice, la sincronización entre el cruce por cero del voltaje de entrada y los pulsos generados por el 555 se logra utilizando la terminal de reset 4 del 555. Como puede observarse, esta terminal está conectada al voltaje de salida. Aquí hay algo importante que se los había mencionado al inicio cuando empecé a explicar esto, pero posiblemente no hayan entendido por lo siguiente. Miren, el 555, una vez que empieza a trabajar, hace esto, sube, baja, y ya no lo paras. Pero aquí no, nosotros, fíjense bien, aquí pongan atención con esto que les voy a decir, para que ustedes entiendan esta situación que pasa cuando se resetea el 555. Bueno,
Aquí tenemos el voltaje de entrada que es alterno, si recuerdan. Eran 36 volts eficaces. Luego, por ahí tenemos un puente de diodos que hizo que este voltaje quedara rectificado acá. Bueno, no me salió tan bien. Espérame tantito. En un voltaje de corriente continua, les decía, aquí va a haber estos cruces, momentos, perdón, en que el voltaje llega a cero. Estos sí son los cruces por cero, ¿verdad? Porque cruzan de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Esto se le llama cruces por cero. Acá no cruzan el cero, sino que se mantienen en cero, precisamente acá. A ver, no me sale bien esto. A ver. Tiene que ir, ¿verdad? De acuerdo a esto para tener una referencia. Aquí, siguiendo esta línea y acá. Ok, entonces, más o menos así. No están iguales, pero ahí, bueno, para entender esta parte, que este cruce es este. Bueno, en el momento de que empieza a crecer el voltaje en el circuito, el oscilador fija su voltaje a 12 volts. Y nosotros sabemos que cuando esto sucede, el 555 empieza a generar su pulso alto. Una vez que el capacitor alcanzó el 2/3 del voltaje de la fuente, que son 12 volts, en ese momento se apaga. Va a permanecer un tiempo encendido, abajo mientras se descarga el capacitor y otra vez se enciende y otra vez empieza así. Y ahí estaría trabajando de manera indefinida. Acuérdense que nosotros estamos agarrando esto acá. El pulso, ¿verdad?, de disparo que le aplicamos al 555 se lo aplicamos aquí, en este punto. Alfa se mide ahora de aquí a acá. Alfa corresponde con el tiempo alto del 555. Pero ahora, ¿qué pasaría si el 555 sigue trabajando? Así. Así. Si yo no tengo control de esto, el otro disparo me lo va a hacer aquí, que ya no va a corresponder con lo que tenía yo acá. El otro me lo va a hacer por acá. Y eso no puede suceder, porque entonces no tendríamos control de esta situación del ángulo de disparo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace aquí es utilizar precisamente la entrada de reset, como veíamos hace un permítame tantito. Como veíamos hace un momento, esta entrada de reset viene de la señal continua, está separada por medio de un diodo, de tal manera que hay momentos en que esta señal, este voltaje aquí es cero, aquí y acá. Entonces esa señal se mete aquí, de tal manera que cuando el voltaje aquí es cero, el 555 vuelve a contar, vuelve a iniciar. Es decir, cada vez que el voltaje aquí es cero, aquí pueden ver, el 555 vuelve a contar, y es decir, ahora va a sacar otro pulso alto, empieza en alto, pero de la misma magnitud que este, ¿sí? No importa lo que estaba haciendo, si estaba en alto o en bajo, se va a alto, y así, ¿verdad? Cuando viene aquí, otra vez hay otra intersección aquí, ¿verdad? Y otra vez empieza a contar. Siempre va a haber sincronía en estos puntos. Aquí, ¿verdad? Cuando el voltaje que le llega ahí por la terminal 4 se hace cero. Es el reset que se dice ahí. Y esto nos sirve precisamente para sincronizar, para que todos los pulsos sean iguales, siempre estén dados a la misma medida, con la misma magnitud. Si de aquí a acá hay 30, de aquí a acá también debe de haber 30. Si nosotros no colocamos esto, iba a estar trabajando como quisiera, no íbamos a tener prácticamente un control, porque el ángulo de disparo se iba a presentar
en diferentes posiciones del voltaje de entrada, porque el oscilador iba a estar corriendo de manera libre. Bueno, preguntas, dudas que tengan. No los escucho.